¿Qué tal, familia? Estamos muy contentos porque estamos iniciando una nueva serie que nos va a bendecir a todos. Y en esta ocasión, para estar con nosotros en este análisis bíblico, tenemos, como ya saben, a nuestro director, el doctor Felipe del Castillo, al doctor Sergio Anaya y también al pastor Ángel Flores. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. Nos da mucho gusto estar con ustedes. Bienvenidos a todos los que están conectados en esta transmisión, en este nuevo inicio de una nueva serie. Ahora invitando a nuestro gran amigo el pastor Ángel Flores. Bienvenido, Ángel. Muchas gracias, qué gusto saludarles. Felipe, Sergio, es un gozo estar con ustedes. Es una bendición. Conozco a Ángel de muchos años, solteros los dos y hace muchos años, y bueno, es un amigo de mucha trayectoria en Guadalajara. Y bueno, Sergio es de casa, cancunés, de Mérida, de Veracruz, de la Ciudad de México. Ni soy de aquí ni soy de allá, dice la canción, Sergio. Como la India María, pero bueno, contentos de saludarles y estar aquí con mi buen amigo Ángel Flores y obviamente contigo. Así que aquí estamos listos para lo que viene. Ya por varios años guanajuatense. Ya. Tu IFE, ¿cómo es el IFE? INE ahora es de Guanajuato. No, todavía es de Cancún porque dan muchas promociones. No lo quiere cambiar. Pues bienvenidos a todos. Hay tiempo para que ahorita copies el link de esta transmisión y lo envíes a muchos de tus contactos y les digas que se conecten con nosotros. Vamos a tratar un tema crucial para toda aquella persona que asiste, se congrega, quiere buscar pertenecer a una congregación y es parte de una familia espiritual, de una iglesia cristiana. Y es el tema de las relaciones entre los cristianos, que hemos titulado la familia imperfecta. Y luego hemos puesto de Dios, como preguntando: ¿Dios tiene una familia, pero esta es imperfecta? Y bueno, estamos basándonos en Hechos capítulo 2, si podemos ir ahí a ver cómo comenzamos, en el versículo 42, donde la Biblia enseña las 4 características elementales básicas que tenía aquella primer comunidad de cristianos, seguidores de Jesús, una vez que Jesús ascendió a los cielos y el Espíritu Santo vino y los empoderó para hacer la obra aquí en la tierra. Dice Hechos 2:42, lo leo y empezamos con el análisis. Y perseveraban en la doctrina o en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los primeros cristianos perseveraban en 4 áreas: la enseñanza de los apóstoles, la comunión o la relación unos con otros, las convivencias donde tenían compartir los alimentos y la coinonía y la cena del Señor, y en las oraciones. Perseveraban en la comunión unos con otros. Ángel, comenzamos, que tú eres nuestro invitado especial. Sí, gracias. Bueno, vemos que la iglesia, que es la familia de Dios, y nosotros que somos la familia de Dios, estamos llamados a lo que este versículo menciona, sí. Este pasaje, que es el perseverar, el estar unánimes y el participar de actividades que, como la misma Biblia dice, nos hacen susceptibles de problemas. Ustedes recuerdan que el primer problema que surge en la iglesia es porque están comiendo juntos. Va a venir un problema, ¿verdad? Entonces, ser familia, convivir, sentarnos en la misma fila, ir al mismo congreso, estar en la misma célula, es parte del llamado a perseverar en esa comunión, pero es un lugar donde potencialmente vamos a encontrar las situaciones. Pero comencemos con esto. Ellos nos están dando el ejemplo y la Biblia nos lo está dejando como un legado, que necesitamos perseverar en que en ese llamado como familia de estar unánimes, de tener un ánimo, un corazón donde quiera que estemos, en el templo o en las casas. Es verdad, Sergio. Todo mundo sabe que hay que perseverar en las oraciones o en la oración, porque es una característica vital de un cristiano que ore a Dios, y también en la enseñanza de los apóstoles, dice la doctrina de los apóstoles. Pero casi nadie habla, o poca gente se da cuenta que tiene la misma relevancia perseverar en guardar la comunión, como decía Ángel, la unanimidad, tener una sola ánima o alma, estar unánimes o tener esta comunión. Es igual de importante perseverar en la comunión que en la enseñanza, que en la oración. Fíjense que yo he enseñado este pasaje muchos años y he encontrado que las personas, Felipe, Ángel,
piensan que la palabra perseverar solamente aplica para la primera frase, o sea, perseverar en la doctrina de los apóstoles. Nada más. ¿No? Y no se dan cuenta que esa palabra perseverar aplica para los 4 esquemas Sí. que está mencionando. Es decir, no solamente hay que perseverar en la enseñanza, que es obviamente vital, importante, trascendente, sino también inmediatamente después la Biblia lo pone en el mismo tenor, la importancia de perseverar en la comunión unos con otros. ¿Por qué? Porque la Biblia, Felipe Ángel, da por sentado que las relaciones interpersonales van a tener un desgaste y por lo tanto van a surgir lo que se conoce como conflictos por proximidad. Mientras más cerca esté una persona, más posibilidad hay de conflictos, de desgaste, de diferencias, de dificultades, vamos a decirlo así, de problemas, y la Biblia no lo pone como un elemento aislado, sino como algo que ya está determinado como parte de el proceso de crecimiento, de madurez y de desarrollo de carácter de una persona. Wow. Bueno, no venía preparado, ¿va? Pero nos acababa de dar una enorme lección. Yo creo que Humildemente. estamos metidos en el tema. Es verdad, y queremos empezar con esta pregunta, que está de hecho en el mismo tema que estamos viendo. Dios tiene una familia, nos comenzó diciendo el pastor Ángeles, correcto, todos los nacidos de nuevo, los que han reconocido a Jesús como Señor y Salvador, su sacrificio en la cruz, y lo han invitado a sus vidas, a dirigir sus vidas, son hijos e hijas de Dios y componen, según la Escritura, la familia de la fe, la familia de Dios. Por eso la Biblia nos llama que somos hermanos en ese sentido, que tenemos el mismo Padre que es Dios, lavados con la misma sangre, etcétera. Pero dice el título de esta serie, la familia imperfecta. Pues bueno, decimos, toda familia puede tener dificultades, puede tener errores, pero la de Dios también es imperfecta. Sí, y por diseño de Dios es imperfecta. ¿Por qué? Porque no va a haber madurez o perfección a menos que estemos en Dios y en Cristo Jesús. Sí. Entonces Él toma personas quebradas de todos lados y los acerca a Él, donde Él llena todo en todos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía mi querido Sergio, de por ejemplo, perseverar en doctrina, en comunión y en el partimiento del pan. Y ustedes recuerden Sí. que el partir el pan para la iglesia era participar de la comunión del Señor. Sí. Y que el apóstol les había dicho, si van a participar de la comunión, examínense, Sí. examínense, porque van a encontrar que son imperfectos. Se van a dar cuenta que la regaron en el día a día, ustedes, entre ustedes, y tienen que resolver eso para perseverar en el partimiento del pan, en seguir tomando la comunión. Van a tener que ponerse a cuentas. Entonces Dios esto lo sabía, y Dios por eso diseñó que su familia, voy a decir así, entre comillas, fuera imperfecta. Yo quisiera decir, entender imperfecto no quiere decir una persona totalmente malvada, sino Sí, una sí. persona que va a madurar, Así es. que está en proceso de madurar. Entonces Dios, claro que su familia es imperfecta en el sentido que es una familia que está llamada a madurar, a crecer. Fíjense que yo analizaba un poquito el concepto precisamente de esa palabra perfecto, porque hay un versículo Sí. que nos de alguna manera determina mucho sobre este tema, que es Mateo 5:48, donde Jesús dice, sean ustedes perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Pero es muy perfecto. malentendido esa Sí, porción, sí. Sergio. En el mundo perfecto es alguien que no se equivoca, alguien que no falla, alguien que no comete errores, alguien obviamente infalible. Y eso en términos de propósito, inclusive de meta, es imposible, ¿no? Por diseño, como decía Ángel, fuimos diseñados obviamente con esa cuestión a través de la naturaleza caída, bueno, ya no por diseño, sino por desobediencia, con una naturaleza caída. Eso nos impide Sí. llegar a esa meta. Pero esa palabra perfecto, Felipe Ángel, yo la busqué en el original y literalmente significa completo. Entonces, cuando la Biblia nos habla de perfección, que pues obviamente lo tenemos en Filipenses 1:6, donde dice literalmente, el que comenzó, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, él mismo la perfeccionará, ¿no? Y varias citas donde habla de la senda del justo es como la luz de la aurora, Proverbios 4:18, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, la perfección para un hijo de Dios no es no cometer errores, es permitir que Dios trabaje en todas las áreas de mi vida, ser Que te complete. Exactamente.
Exactamente. Y eso es un proceso, no es un estado permanente al que llegamos cuando recibimos a Cristo, cuando empezamos nuestro caminar con Dios. Es el proceso de ser perfeccionado. Y parte del perfeccionamiento viene con los conflictos en las relaciones interpersonales que nos van a llevar a pulir, ¿no? Lo que le llamamos los famosos hermanos lija, ¿no? ¿Cuántos no hemos tenido hermanos lija, verdad? Que es alguien que literalmente así no lo podemos pasar y tragar porque hace cortocircuito con quizás nuestro y creemos que temperamento. es malo que esté con nosotros, Sí, cuando sí. no entendemos que fue puesto ahí para ayudar. Exacto, o sea, tiene un propósito, ¿no? Aunque en el momento nadie lo entendemos, o sea, sentimos así como Señor, ilumínalo, elimínalo, algo así por el estilo, pero no es el propósito de Dios eliminarlo, es que nosotros seamos perfeccionados. Sí. Entonces entendemos con esto, que es la introducción al tema, que cuando se habla de que la familia de Dios también pudiera ser o es imperfecta, es porque puede ser completada, como empezó también diciendo el pastor Ángel, solo en Dios. Esta madurez o este estar completos lo tenemos entendido solo en Dios, y que tal vez los conflictos que tenemos entre nosotros Dios permite que sucedan, o sabe que con una naturaleza que todavía no es como la de Él completamente, sino que está en proceso, a través de darle lugar en nuestra vida, iremos mejorando en nuestras relaciones con los demás, que sería perseverar en la común unión, o manteniendo esa unión en común que nos da Jesús. Qué interesante que nos lo pide solo para los que son de la familia de la fe. Y mi pregunta sería, si tú puedes llegar a tener una relación completamente madura con alguien que no tiene a Jesús en su vida, o por qué no se lo pide a todo el mundo, porque yo veo que era señal de ellos, y que una señal del cristianismo al principio, cuando se empezó a propagar bajo el Imperio Romano, era que ellos tenían esa evidencia que señala a todo cristiano: amor, y que se distinguían por amar a pesar de que los lastimaban, los perseguían, los mataban, los apresaban y los martirizaban. Ellos seguían amando, en vez de gritar, pues ojalá y te vayas al infierno, y ahí cuando te estés en el infierno vas a ver por qué me hiciste esto. Esa evidencia del amor era lo que impactó al mundo, Ángel, ¿lo recuerdas? Sí, y era un sello que fluía en ellos y de ellos hacia los inconversos, ¿no? O sea, los inconversos no correspondían a ese amor, pero recibían a ese amor. Hay por ahí una carta de uno de los emperadores que hace poco la leí, y decía, estos cristianos son una plaga, pero les tenemos que reconocer que ellos están cuidando de los que ni siquiera nosotros cuidamos. Wow. Los enfermos, los parias, los que estaban ahí ya despreciados por la sociedad, dice, ellos los aman. Entonces el amor fluye hacia afuera a los perdidos, porque es una virtud, es algo que Cristo pone en nosotros, y también fluye dentro de la familia imperfecta de Dios, porque otra vez me gusta mucho la idea de completarnos, y dice claramente el Señor en su palabra, Él constituyó en una iglesia apóstoles, profetas, pastores. Digo, ¿por qué? ¿Por qué no un super ministro que tenga todo? Que tenga todo. Pues porque nos quiere completar. Quiere que la iglesia sea bendecida y servida por 5 diferentes ministerios, sí, los cuales son diferentes, sí, y los cuales echan chispas entre ellos. Entonces, tú tienes al profeta, y el profeta siempre está aventando lumbre. Y el profeta siempre está, arrepiéntanse porque el juicio viene. Eso es necesario para completar a los demás. Sí. Pero entonces vamos a tener al pastor que con amor les va a decir, miren, lo que el profeta quiso decir es que sí, hay que volvernos a Dios. Y el maestro que va a decir, bueno, es que la enseñanza vamos a acomodarla aquí, etcétera. Entonces nos estamos completando y nos estamos madurando unos a otros, o sea, ayudando a todos ser mejores por causa de las características personales, de los temperamentos de los miembros de la familia de Dios. Es verdad. Entonces, ya entrando en el tema, comunión. Común unión o unanimidad, que en otras se puede llamar como unidad, o guardar la unidad o la común unión que nos da Dios a través de que somos
hijos de Él y todos hermanos en la fe, por así decirlo. ¿Cómo se guarda la comunión y por qué se rompe? Bueno, básicamente se guarda, como acabamos de aprender en el versículo de Hechos 2:42, con la perseverancia, porque no podemos depender del estado emocional ni tampoco del ambiente o de las circunstancias, porque esas son invariables, es decir, no son fijas, ¿no? Siempre habrá elementos, obviamente, que en el proceso de crecimiento, tanto de la iglesia en general como del individuo, es decir, en este caso el hijo o la hija de Dios, pues se tienen que ir generando como retos, desafíos para seguir creciendo. Yo soy un convencido, Felipe Ángel, que la vida cristiana no se mide en tiempos sino en etapas. Y cada etapa tiene su característica específica de crecimiento, obviamente de activación, o vamos a decirlo así, empoderamiento de la fe. Y obviamente su característica, no todas las etapas son iguales, son diferentes. Entonces necesitamos estar conscientes que en ese proceso de crecimiento lo que va a querer romper la unidad o la común unión o la unanimidad, pues va a ser precisamente los conflictos, las diferencias. Nuestro pastor de Felipe Mío, el doctor Pardillo, dice una frase que me gusta mucho y dice: las diferencias nos deben de unir, no nos deben de separar. Porque nos complementan. Exactamente, el problema es la mentalidad que tenemos al respecto. Si tú eres diferente, entonces yo tengo de alguna manera que competir o tengo que cuidarme de ti o empezamos a generar un desgaste incorrecto porque no vemos las diferencias como un factor de complemento, lo que hablaba Ángel, ¿no? Entonces yo creo que eso es de entrada lo primero que conflictúa la unidad, es lo que representa el no saber manejar las diferencias de temperamento, de carácter, de trasfondo, de forma de ser, de forma de pensar, de reaccionar, etcétera, etcétera, y que en lugar de volverlos un factor de riqueza, porque Dios no está buscando una uniformidad, está buscando una unidad, que es muy diferente. Uniformidad es que todos somos iguales. Unidades que todos de alguna manera nos complementamos para poder ser una entidad, en este caso hablando de la iglesia, de más influencia, de más impacto y de más trascendencia. Entonces, si a mí me preguntas, Felipe, te diría que lo primero que rompe con la unidad son los conflictos, por no entender lo que representan las diferencias, que les quito el suspenso. Vamos a tener entre nosotros, entre los líderes, entre los congregantes, entre las personas que están llegando a Cristo, maneras de pensar, obviamente formas de ver la vida, idiosincrasia, etcétera, etcétera. Entonces, sí es importante que sepamos que llegar a la familia de Dios, todos llegamos, como decía Ángel, con toda una serie de situaciones, de defectos, de debilidades, de conflictos, de dificultades, y que ahí vamos a ser perfeccionados. Y que en la iglesia no están los perfectos, están obviamente los que vienen a ser perfeccionados, que es muy diferente. Ese es el mito que hay que derribar, por el cual hay mucha decepción, desilusión, y algunas personas, después de perseverar en Cristo años, cuando tienen la expectativa o esta mala verdad, una mentira medio maquillada de verdad aprendida, de que no van a encontrar ningún conflicto, o que los conflictos que encontrarán en una congregación serán menores, pues porque ahí todos aman a Dios, todos oran, todos conocen la palabra. Entonces se crea la falsa expectativa de que nunca va a haber un problema. Y cuando hay un problema grave que te lastima, que digo, hay situaciones que tenemos fricciones por un descuido. Y a lo mejor tú puedes decir, bueno, es que no se dio cuenta, pero cuando tú te das cuenta que se dio cuenta y que lo hizo adrede, y tú dices, pero ¿cómo si es cristiano? Y entonces las personas se sorprenden. Ese es el punto, de que esta situación de conflicto, de romper la comunión, se dé en la iglesia, dentro de la familia de Dios, y se van. O dicen, no, yo esperaba diste en la frase, yo lo esperaba de afuera, de la gente que no conoce al Señor. Pero ¿cómo de los que conocen al Señor? ¿Has escuchado esto? ¿Tienes cuántos años de pastor, Ángel? 33. ¿Y has escuchado esto y estás inmerso en esta problemática de dentro de la iglesia? Sí, yo creo que es muy real, ¿no? Me acordaste de ese caso que le decía él al pastor: pastor, yo no vengo a su iglesia porque ahí hay puros pecadores. Dice, pero tenemos espacio para uno más, puedes llegar. Así, un poquito jugando con eso, pero sí, en realidad es muy real. Y digo, ni siquiera tendríamos que ver hacia afuera.
por ejemplo, la iglesia de Corinto. Sí. Es una iglesia llena del Espíritu Santo. Sí, Es una iglesia dones. donde el Espíritu Santo ha hecho cosas maravillosas, ha repartido dones. Bueno, es algo que la mitad de las iglesias lo quisiéramos tener de ese nivel. Sin embargo, en su humanidad, la iglesia estaba llena de problemas. Incluso en su inmadurez se estaban llenando de problemas. Algunos nos vienen por inmaduros, otros pues porque ya somos así, ¿no? Entonces Pablo les escribe ayudándoles a resolver las diferencias, no diciendo, bueno, los de Pablo vénganse para acá y los de Apolos allá y los inmorales allá y los que comen mucho. No, él dice, van a tener que resolver estas cosas para que el Espíritu siga operando en ustedes. El Espíritu no se está yendo, pero ustedes tienen que ser responsables y resolver las diferencias naturales que hay dentro de la familia de Dios. A ver, creo que es muy aventurado lo que voy a decir, pero bueno, a ver, ustedes aquí lo consulto y estamos aquí en vivo, aquí ya en la transmisión no la vamos a poder corregir. Entonces podemos entender que cuando Dios nos hace parte de su familia, Dios sabe que va a haber conflicto y por eso nos mete a una congregación donde se enseña la palabra de Dios, donde se enseñan, vamos a decir, los fundamentos o las verdades para poder amar, perdonar, sobrellevar, valorar, honrar. Tú decías algo tan interesante, Sergio, el enfoque de que los demás deben ser como yo y cuando no son como yo, entonces entro en conflicto en vez de ver que no son como yo, como hemos estado hablando, para completarnos o complementarnos. Como decía Ángel, hay la diversidad de los 5 ministerios para perfeccionar. Se puede decir, a ver si está bien dicho, cuando vas a una congregación, no es el deseo de Dios que tú seas lastimado, pero debes esperar en un sentido el conflicto para tomar los principios de Dios, usarlos para resolverlo. Sí, totalmente. De hecho, estoy convencido de eso usando este ejemplo. Todos fuimos insertados por Dios en una familia natural, Sí, de la cual la única persona que escogimos fue a nuestra esposa. es correcto. Y hay que escoger bien, ¿verdad? Porque si no. Pero de ahí en fuera, toda mi familia fue escogida por Dios. Yo no escogí qué abuelos tendría, qué antepasados, qué padres tendría, qué hermanos tendría, qué hijos tendría, qué nietos tendría, qué sobrinos tendría. Ninguno de ellos lo escogí yo, Dios lo escogió. Wow. Yo solo escogí a mi mujer, pero de ahí en fuera, Dios me insertó ahí. En su sabiduría. En su sabiduría, sabiendo que sería lastimado. No fuimos lastimados por nuestros papás, Sí, no sí. la regaron algunas, no nos lastimaron alguna vez nuestros hijos, que alguna cosa que hicieron mal. No, tenemos un primo por ahí que salió bien tranza. Y entonces, ¿por qué Dios me puso en esta familia? Porque es su llamado a complementarme, madurarme y yo ser parte del desarrollo de mi familia. Por eso Dios me puso ahí, ¿no? O sea, yo lo veo en ese sentido natural. Pues es lo mismo con la iglesia. Claro. Es lo mismo con la iglesia. Claro. Yo no escogí qué pastor tener, yo conocí a Cristo y ahora resulta que este es mi pastor y este es mi abuelo espiritual y estos son mis hermanos de la fe. Sí. Y ay, pues, ¿por qué me tocó a esta iglesia? Pues porque Dios me diseñó para ser parte de esta iglesia. Yo me crié, perdón, extiendo un minuto más el comentario. Yo vengo de abuelos de la iglesia metodista y yo le agradezco tanto a Dios por lo que la iglesia metodista me enseñó y Claro. me dio y me formó y me usó y en su momento con toda sanidad y orden moverme a otra cosa, pero ese es el diseño de Dios. Entonces tu iglesia es el lugar donde Dios te está llamando para crecer, madurar, complementarte y ser bendición para los demás. Muy bien. Entonces Dios sabe que vendrán conflictos y es lo que hay que abrirle a todo cristiano. No con la intención de que van a venir conflictos para dañarte y destruirte. No, van a venir conflictos para que aprendas a ir hacia adelante, para que te estires, salgas, dicen por ahí ahora en las cosas modernas, tu zona de confort, ames, perdones, sirvas y crezcas.
Sí, y aquí creo que la forma en que podemos aterrizar esto es entender que los conflictos son normales, no que sean buenos, o sea, no que Ajá. los provoquemos. Sí, sí, sí. O de alguna manera, digamos, voy a provocar un conflicto. No son para que- agradables. Sí, claro, no son agradables. Hay una respuesta humana en muchos casos de desilusión, de decepción, de dolor, que hay que aprender, que es lo que creo que más adelante vamos a ayudar a las personas a poder hacerlo. ¿Cómo las voy a manejar? ¿Cómo hacer que esto no me destruya? Porque la forma en que respondo a las ofensas determina mi destino espiritual. Ay, ¿lo podrías repetir, por favor? La forma en que respondo a las ofensas determina mi destino espiritual. Nosotros encontramos en la Biblia muchos casos de personas que tenían todo el llamado, el respaldo, los dones, la unción, y no llegaron a la meta porque no supieron manejar un conflicto. Ahí se quedaron. Ahí estaba el Fue un destino atorón y de se Dios. quedaron. Ahí estaba obviamente toda la, vamos a decirlo así, la unción de Dios, el propósito de Dios, pero no se llegó a la meta no porque Dios no quisiera, sino porque no supo cómo manejar un conflicto, y ahí quedó, y de ahí no salió, ¿no? Y obviamente eso lo tenemos que ver de esta manera. Un conflicto puede ser materia prima de Dios para ayudarnos a crecer, Claro. o puede ser materia prima del enemigo para ayudar a destruirnos, ¿no? Entonces es el mismo Tremendo, conflicto, tremendo. con un propósito diferente dependiendo de nuestra reacción a ello. Por ejemplo, se me vino, no es el tema, no quiero tomar mucho tiempo, de David. David rechazado de sus hermanos, avergonzado de su padre, porque su padre como que no lo quiere sacar a la luz y es algo como incómodo. Sus hermanos lo critican: ¿qué vienes a vernos? ¿Dónde dejaste esas pocas ovejas? Y cuando se mete al destino, el rey, que es su suegro, lo persigue. Ese tipo estuvo lleno de conflictos. La vida de David es la historia de un hombre que desde joven está en conflicto con su papá, con sus hermanos, que luego que medio saca la cabeza aún derrotando a Goliat, luego el suegro, que es el rey, se le viene encima y lo persigue por cerca de 15 años. Pero David no sería David sin eso. El mismo fuego que quema la madera refina el oro. Así es. Entonces es lo que haremos en el conflicto. Entonces Dios nos pone en su familia para enseñarnos cómo resolver el conflicto, que en la vida nadie te enseña. En la vida te enseñan: el que te la hace, te la paga. Yo lo pondría desde esta perspectiva. ¿Cómo crece mejor una persona fuera del cuerpo de Cristo, dentro del cuerpo de Cristo? Hablando de lo espiritual, ¿no? O cómo crece mejor una persona física, dentro de una familia o fuera de una familia. No, pues Entonces la respuesta es en básica, familia, ¿no? O sea, lo hemos visto infinidad de veces, lo digo con respeto. Las personas que crecen en un orfanatorio tienen un montón de carencias emocionales, un montón, porque no están insertados en una familia que es el diseño de Dios para el crecimiento, para la madurez, para el sano desarrollo de una persona. Bueno, usando ese mismo ejemplo en lo espiritual, es lo mismo. O sea, Dios diseñó la familia de Dios, el cuerpo de Cristo, como el lugar sano a través del cual nos vamos a desarrollar, y que parte de ese desarrollo va a incluir el aprender a manejar las diferencias, las dificultades, los conflictos, obviamente las situaciones de hasta cierto punto de diferencias, ¿no? Y obviamente vamos a crecer más y más rápido que si estamos fuera y digo, me ahorré el conflicto, me ahorré el problema, sí, pero me quedé estancado en mi crecimiento y mi madurez espiritual. sí, recordemos que más que solamente Dios, cuando viene a uno de nosotros y se nos revela para que seamos sus hijos, su deseo no es solamente que un día estemos con Él por la eternidad. Sí desea y Él anhela que no nos perdamos, más tengamos vida eterna, pero su deseo es que crezcamos, a parecernos a Jesús en nuestras características de carácter internas mientras estamos en la tierra, para que ese desarrollo atraiga a las personas, o sea, las personas vean a Jesús a través de nuestra acción o de nuestros hechos. Jesús dijo: para que viendo los hombres vuestras buenas obras, o lo que ustedes hacen, cómo se comportan, glorifiquen al Padre que está en los cielos. Entonces, de alguna manera, Dios no quiere perfeccionarnos, o quiere que nos parezcamos, vamos a llamar esa verdad, a Jesús, en cómo reaccionamos en todo en esta tierra. Y para eso nos pone en una familia espiritual donde se enseña la Biblia, los principios, donde se ora, donde en vez de que cuando alguien te lastima te dice véngate, hazle el doble, te dicen perdónalo, para que des testimonio de que eres como Jesús y para que ese dolor no te amargue.
no te dañe. Yo diría algo, no sé qué piensan ustedes. Los conflictos dentro y fuera de la iglesia probablemente sean iguales, o en algunos casos inclusive hasta más complicados por la cercanía en la iglesia. El punto no está en los conflictos, el punto está en que en el mundo los resolvemos de una manera y en Cristo los tenemos que resolver de otra. Creo que ahí está la clave, no tanto en el conflicto. Y la persona que en el mundo resuelve el conflicto vengándose, matando inclusive, porque el coraje, el dolor no resuelto tiene amargura, y la amargura se convierte en odio y el odio en homicidio, ¿verdad? Entonces, lo resuelve y lo mata, no resolvió nada. No, porque las aguas amargas nunca van a quitar la sed, es un principio espiritual. Se desahogó, pero va al bote. Que dejó a la familia desprotegida, si es un esposo, si es un papá. En cambio, en la familia de Dios tienes un conflicto y a lo mejor puedes tener esos mismos sentimientos, pero Dios te dice perdónalo, como yo te perdoné a ti. Y muestra una actitud diferente, como lo que decía, no reacciones como todo reacciona, ¿no? Pensaba yo en la descripción de Jesús de Isaías 53, despreciado, desechado, como que le escondimos de él el rostro. ¿Qué pasa cuando en la iglesia eres despreciado, desechado? Te voltean el saludo, ¿no? Entonces la reacción de Jesús fue de gracia y de misericordia, incluso en su desarrollo familiar. Ustedes saben que su siguiente hermano, el segundo, Jacobo, Santiago, nunca creyó en él. Así es. Todo él decía, está fuera de sí, y si de veras eres el Mesías, manifiéstate. O sea, fue una piedra en el zapato o en la sandalia del Señor Jesús, y el Señor Jesús mostró tanta paciencia, tanta mansedumbre, y en su momento restaurándolo para ganarlo, para él como apóstol. Sí. Y ahí nos deja el ejemplo. Tremendo. Ahí nos deja el ejemplo. O sea, yo diría, si en la familia de Dios nos toca de repente ser despreciado, desechado, como que esconden de nosotros el rostro, como que desconfían de nosotros, como que no creen en lo que Dios está haciendo, pues el modelo de Jesús es el modelo a seguir. Pues el tiempo se nos va en nuestra contra, se nos escurre entre las manos. Yo quisiera, para terminar la sesión o cerrarla y abrir la que viene, leer una porción obviamente de la Escritura en Mateo 22, donde podríamos terminar hoy esta sesión, hablando de la característica más importante del cristianismo, que en nuestro estudio bíblico, generalmente todos coincidiremos que lo que ayuda a resolver el conflicto o la fuerza espiritual para resolver el conflicto se llama el amor. Y el entendimiento de que Dios nos manda a amar, no nos pregunta, nos manda a amar, pero nos manda a amar porque Él soltó o otorgó, derramó, dice otra porción bíblica, su amor en nuestros corazones. Quisiera ir a Mateo 22, 36 y 37, si no lo lees, Ángel, por favor, y donde hablan de cuál es el primer mandamiento. Si le pregunta, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el 38 al 40, Sergio, este es el primero, pero hay otro. Dice el 38, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, dice la palabra, depende toda la ley y los profetas. Entonces, Dios nos manda amar. A veces las personas somos selectivas en amar porque Jesús mismo lo dijo. ¿Qué mérito tiene amar al que te ama o al que te hace el bien? Eso lo hace cualquiera que tiene sentido común. Es recíproco, me das, te doy, me tratas bien, te trato bien. Pero Jesús dijo, yo les digo, amen a sus enemigos. Oren por los que los maldicen, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que les hacen mal. ¿Por qué nos pide hacer eso? Ahora, la gente lo lee en la Biblia y se le hace como una carga imposible de llevar, porque ¿cómo vas a amar? Pues al que te ama, pues sí, ¿no? Al que no te ama, al que te lastima, con dificultad. Pero al que de continuo te hace el mal, ¿por qué nos pide Dios amar a los demás?
Bueno, detrás de eso hay principios espirituales, hay verdades de cómo Dios nos trató a nosotros. O sea, la respuesta sencilla sería, porque Dios hizo eso primero conmigo. Exacto. Y lo último sería, porque esa es la manera en que aprendemos de aquí en la tierra a ser más como su Hijo, que es su propósito en esta vida para nosotros. Sí, aquí creo que entramos en el punto de dónde está nuestro modelo, nuestro ejemplo, a quién nos tenemos que parecer y obviamente cómo tenemos que reaccionar cuando de alguna manera enfrentamos algo y que si queremos parecernos a Jesús tenemos que actuar como Él lo hizo, ¿no? Por eso nos pone ese ejemplo específicamente, ¿no? Es un mandamiento que Él fue el primero que cumplió porque Él nos amó a nosotros primero. Él nos ¿no? pide un amor que ya sembró en nosotros. Exactamente. Ese es el punto. Muchas personas dicen, eso es imposible porque están pensando en su amor, en el amor humano, el amor del hombre donde yo soy la fuente y pues no me alcanza. Correcto, si estoy herido, mi fuente está contaminada. Sí. Necesito una fuente limpia, en este caso que es la fuente de Dios, que nunca se va a contaminar ni por el dolor, ni por la traición, ni por la desilusión. Entonces tengo que cambiar a la fuente de Dios para poder amar como Él obviamente nos lo pide. Quisiera yo entonces cerrar para que den una palabra final. No alcanzamos a entrar en aquellos dos pasajes que queremos tocar, que serán, vamos a decir, polémicos, que han sido polémicos siempre entre los cristianos, sobre perdonar al que te ofende. En dos porciones en Mateo, donde Jesús manda hacer eso. Pero yo quisiera terminar leyendo Romanos capítulo 5, verso 5, Romanos 5:5, está muy fácil, sellando esta verdad que acabamos de mencionar, sobre que el amor es el elemento principal espiritual, vamos a llamarlo, que nos ayuda a poder mantener la común unión, a tratar, es una herramienta poderosa para tratar el conflicto entre nosotros o entre las personas que a veces tienen chispas o entran en crisis. Dice Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nos fue dado el Espíritu Santo al creer en Jesús, y la función del Espíritu Santo al venir a la vida de cada persona que ha nacido de nuevo es que nos lleva en contacto con Dios como Padre, y el amor de Dios es derramado en nuestros corazones. Entonces Dios nos pide dar de ese amor que ha derramado. Una palabra final para cerrar esta sesión, Ángel. Bueno, pues darle gracias a Dios de que nos ha hecho parte de su familia, y es una familia eterna, maravillosa, universal, en la cual fuimos llamados e injertados, y dentro de ese llamado hay una gran cantidad de propósitos, así es que entre más los descubramos y los abracemos, cumpliremos mejor nuestro papel dentro de esa familia de Dios. Muy bien, Sergio. Pues que no tengamos miedo, amados, a ser parte de una familia espiritual que, como estamos viendo, no es perfecta, y te quito el suspenso, tampoco nosotros lo somos. Entonces vamos a ser parte de algo de lo que somos característicos todos, pero vale la pena por el perfeccionamiento. Entonces no lo veas como un lugar perfecto, sino un lugar de perfeccionamiento por medio de la palabra de Dios, del Espíritu Santo y de las relaciones interpersonales. Muy bien, pues no pierda la próxima transmisión, la próxima análisis bíblico. Estamos viendo el tema de aquellos temas más cruciales en una familia espiritual, familia cristiana, una iglesia cristiana. ¿Qué pasa cuando vienen los conflictos? Porque aunque somos familia de Dios, somos una familia imperfecta. Lo esperamos, no se lo pierda, va a estar impresionante.